Hola, buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar acerca del desarrollo embrionario de cabeza y cuello. Mi equipo está conformado por Fátima, Daisy, Michelle y Andrea. El desarrollo de la cabeza y cuello se lleva a cabo en las primeras semanas de desarrollo embrionario. Esto a partir del mesodermo y las células de la cresta neural, que formarán lo que son huesos, músculos y nervios. Durante este proceso surgen los arcos faringios, estructuras que posteriormente darán origen tanto a cara, cuello y oído. Entre los dos arcos se van a formar las bolsas y las hendiduras faríngeas que originan órganos como las amígdalas, el timo y las glándulas paratiroides. así podemos entender que la interacción de todos estos elementos va a definir la forma final de la cara y del cuello, y podemos entender que su alteración puede causar malformaciones congénitas que les vamos a explicar a continuación. A continuación les vamos a hablar acerca de los arcos faringios. Cada arco faríngeo está compuesto por un núcleo de tejido mesenquimatoso que está cubierto por ectodermo superficial en el exterior y epitelio de origen endodérmico en el interior, además del mesénquima que proviene del mesodermo paraxial y de la placa lateral. El núcleo de cada arco recibe un número significativo de células de la cresta neural que migran hacia el interior de los arcos para contribuir a los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo original de los arcos da origen a la musculatura de la cara y el cuello, y cada arco faríngeo se caracteriza por sus propios componentes musculares que estarán inervados por un nervio craneal específico, y a medida de que las células musculares migran, se llevarán consigo su componente nervioso. En el desarrollo del primer arco faríngeo, está compuesto por una porción dorsal llamada prominencia maxilar y una porción ventral llamada prominencia mandibular. Dicha prominencia contiene el cartílago de Meckel y durante el desarrollo este cartílago desaparece en su mayor parte, a excepción de dos pequeñas regiones en su extremo dorsal que persisten y se convierten en el yunque y el martillo. En la formación de los huesos faciales, el mesénquima de la prominencia maxilar da origen a varios huesos, incluyendo premaxila, el maxilar, el hueso cigomático y parte del hueso temporal, a través de la osificación intramembranosa, así como la mandíbula, que también es formada a través de la osificación intramembranosa del tejido mesenquimatoso que rodea el cartílago de Meckel. En la musculatura del primer arco faríngeo, vamos a tener que incluye a los músculos de la masticación, como el temporal, el macetero y pterigoideos, así como el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del paladar. La inervación de estos músculos va a provenir de la rama mandibular del remio del trigémino, y debido a que el mesénquima del primer arco también contribuye a la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel facial depende de las ramas oftálmica, maxilar y mandibular del nervio trigémino. En las características de los músculos de los arcos, se dice que no siempre se insertan en los componentes óseos o cartilaginosos de su propio arco, sino que pueden migrar hacia regiones vecinas. Sin embargo, el origen de estos músculos siempre puede determinarse debido a que su inervación deriva del arco del que se originan. En el segundo arco faríngeo, también conocido como cartílago de Reichert, da origen a varias estructuras, incluyendo el estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloioideo y parte del hueso ioides. El mesénquima del arco también forma la mayor parte del oído externo, y los músculos del arco ioideo incluyen el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial, todos estos que son inervados por el nervio facial. En el tercer arco faríngeo, el cartílago del tercer arco faríngeo se desarrolla en la porción inferior del cuello y el asta mayor del hueso ioides. La musculatura de este arco se limita a los músculos estilofaringeos que están inervados por el nervio glosofaríngeo, el nervio del tercer arco. En el cuarto y sexto arco faríngeo, los componentes cartilaginosos se fusionan para formar los cartílagos de la laringe, incluyendo la tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme.
Los músculos del cuarto arco, como cricotiroideo y los constrictores de la faringe, están inervados por la rama laríngea superior del vago. Los músculos intrínsecos de la laringe reciben inervación de la rama laríngea recurrente del vago. Ahora hablaremos de las bolsas faríngeas. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faríngeas, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos nuestra primera bolsa faríngea, nuestra segunda bolsa faríngea, nuestra tercera bolsa faríngea y nuestra cuarta bolsa faríngea. Para entender un poquito más la información, vamos a observar de color azul lo que son nuestras hendiduras faríngeas, en la parte media lo que son nuestros arcos faríngeos y lo que está de color amarillo serían nuestras bolsas faríngeas. Vamos a empezar con la primera bolsa faríngea, que esta forma un divertículo similar a un tallo, que también podemos tomar en cuenta como que es un tipo conducto, que este es conocido como receso del tubo timpánico. Este receso tiene un contacto con la primera hendidura faríngea, como podemos observar aquí en la imagen. Aquí está el contacto con la hendidura faríngea. La porción distal de este receso de tubo timpánico se ensancha y toma la forma de un saco. Aquí en la imagen podemos ver este ensanchamiento o esa forma de saco. ¿Y qué es lo que nos va a originar? Nuestra cavidad timpánica primitiva o del oído medio. Aquí de este lado de la imagen pues está señalado donde está ese saco y es lo que da origen, pues como ya había mencionado, a la cavidad timpánica primitiva o del oído medio. Y mientras que nuestra porción proximal, que es aquella que observamos más estrecha, nos va a dar origen a la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Y por último, el recubrimiento de la cavidad timpánica participa en la formación de la membrana timpánica o tímpano. Ahora vamos a pasar con la segunda bolsa faríngea. Tiene una cubierta epitelial que esta lo que hace es que prolifera y forma yemas que penetran a la mesénquima. Podemos observar aquí que comparándolo con nuestro receso de tubo timpánico, esta no va a ser tan profunda. Estas yemas van a invadir al mesodermo y lo que nos va a llevar o lo que nos va a dar origen a la amígdala palatina. Entre el tercer y quinto mes, estas amígdalas están infiltradas por tejido linfático. Entonces, nuestra segunda bolsa faríngea nos va a dar origen a nuestra amígdala palatina. Ahora vamos a pasar con la tercera bolsa faríngea. Esta bolsa cuenta con una característica, que es que se divide en 2 subporciones, que es nuestra ala dorsal, que podemos observar de color amarillo, nuestra ala ventral, que es esta que se encuentra de color rojo. En la quinta semana, la región dorsal se va a diferenciar en glándula paratiroides inferior, que aquí es como se observa en la imagen. Y nuestra porción ventral va a formar el timo, aquí también como podemos observar en la imagen. Vamos a hablar un poco más acerca del timo, ya que este pues sufre un desplazamiento. Primero, los 2 primordios glandulares pierden conexión con la pared faríngea, lo que hace
que éste sufre un desplazamiento caudal y medial, que aquí como observamos en la imagen, que está el desplazamiento caudal y el desplazamiento medial, para tener como posición final la región del tórax. El timo crece y se desarrolla hasta la pubertad dentro del tórax. Como ya habíamos mencionado, pues su origen es a nivel de la tercera bolsa faríngea y esta se desplaza a nivel del tórax para ubicarse a nivel del esternón y delante del pericardio y grandes vasos. Pues no se encuentra toda la vida, sino que después de la pubertad se empieza a atrofiar y va a ser sustituido por tejido adiposo. Ahora hablaremos de la cuarta bolsa faríngea. Al igual que nuestra tercera bolsa faríngea, encontramos esta división. Contamos con dos regiones, que es nuestra región dorsal y nuestra región ventral. Nuestra región dorsal aquí la podemos observar de color amarillo y nuestra región ventral de color azul. La región dorsal nos va a dar origen a las glándulas paratiroides superiores, mientras que nuestra región ventral nos va a dar origen al cuerpo último branquial, que es importante porque genera las células parafoliculares o células C, que estas son llamadas así porque van a secretar calcitonina para la regulación del calcio en sangre. Por último, hice este cuadro donde podemos observar las 4 bolsas faríngeas y a lo que dan origen. Nuestra primera bolsa faríngea da origen a la cavidad timpánica primitiva, a la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, ahí a la membrana timpánica o tímpano. Nuestra segunda bolsa faríngea a las amígdalas palatinas. Nuestra tercera bolsa faríngea, como habíamos mencionado, que tiene esta división, que tiene una región dorsal y ventral. Nuestra región dorsal va a dar origen a la glándula paratiroides inferior y la ventral al timo. Y por último, nuestra cuarta bolsa faríngea, que igual que la tercera tiene esta división. En nuestra región dorsal tenemos glándulas paratiroides superiores y en nuestra región ventral el cuerpo último branquial. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de las hendiduras faríngeas y para no perdernos en el tema, les voy a dar una pequeña introducción de lo que mencionaron mis compañeras anteriormente, ya que es importante destacar que los arcos faríngeos y las hendiduras faríngeas no son lo mismo, y esto lo menciono ya que puede haber la confusión de confundirlos por los nombres. Y pues en esta imagen podemos observar a partir de dónde se encuentra el primer arco faríngeo. Y ahí donde observamos el primer arco faríngeo va a tener un pliegue en su parte posterior. Eso va a ser la hendidura faríngea. Ya entrando propiamente en el tema, respecto a las hendiduras faríngeas, el embrión de 5 semanas va a tener 4 hendiduras faríngeas. Anteriormente se pensaba que el conducto auditivo externo se formaba a partir de la primera hendidura faríngea, pero esto fue desmentido hace tiempo y realmente lo que es el conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo. El sobrecrecimiento del segundo arco faríngeo, al mismo tiempo que forma la mayor parte del oído externo, hace que la primera hendidura desaparezca. Entonces, en el segundo arco, el tejido mesenquimatoso lo va a llevar a superponerse al tercero y cuarto arco faríngeo, donde se encuentra la flecha de color amarilla que observamos en la imagen.
y por último se van a fusionar con el borde epicárdico en la región inferior del cuello, donde se encuentra la flecha verde. Y la segunda, tercera y cuarta hendiduras van a perder contacto con el exterior. Las hendiduras van a formar una cavidad cubierta por epitelio térmico, llamado el seno cervical, que es lo que está de color azul, pero este desaparece en una fase posterior del desarrollo. En este mapa conceptual que vemos aquí del desarrollo embrionario del aparato faríngeo, lo que está de color amarillo son las bolsas faríngeas y que da origen a cada una. Eso ya lo explicaron anteriormente. Y lo que está de color azul son las hendiduras faríngeas o surcos faringeos. Podemos darnos cuenta que de la primera hendidura en su región dorsal va a dar origen sí al conducto auditivo externo, pero con la especificidad que de la invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo. Y también va a dar origen al revestimiento ectodérmico de la membrana timpánica. Lo que está de color verde son las membranas faríngeas y de esto podemos mencionar que la primera membrana faríngea va a dar origen a la membrana timpánica y estas no son tan relevantes ya que su función es separar las bolsas de las hendiduras. Regulación molecular del desarrollo de la cara. Las células de la cresta neural surgen de las células neuroepiteliales adyacentes al ectodermo superficial a lo largo de los límites de los pliegues neurales. La señalización mediada por la proteína morfogenética ósea, en sus siglas BMP, que esta va a ser muy importante porque participa en el desarrollo y mantenimiento de diversos tejidos del cuerpo, y es importante para establecer esta región limítrofe y luego regula la expresión del WNT1. Esto para inducir a las futuras células de la cresta a sufrir una transición epitelio-mesénquima y comenzar su migración hacia el mesénquima circundante. En el romboencéfalo, como se puede ver en la imagen, las células de la cresta se originan en un patrón específico a partir de segmentos denominados rombómeras. Van a existir 8 de estos segmentos en el romboencéfalo que van a ser de R1 a R8 como se ve en la imagen. Las células de la cresta neural de segmentos específicos van a migrar para poblar esos arcos faringios específicos. Estas células de las crestas van a migrar por 3 corrientes. La número 1 van a ser las provenientes de R1 y R2 de color azul que se van a dirigir hacia el primer arco denominado como P1, junto con células de la cresta de la región caudal del mesencéfalo. Las células de la cresta del segmento R4 de color amarillo se van a dirigir al segundo arco, denominado P2, y aquellas de R6 y R7 van a migrar hacia los arcos 4 a 6, denominados P4 a P6. La segregación en estas 3 corrientes se va a facilitar porque se forman muy pocas células de la cresta en los segmentos R3 y R5, y aquellas que lo hacen se unen a las rutas celulares adyacentes para migrar. Las 3 corrientes independientes son relevantes, puesto que generan indicios para la orientación de los axones de las neuronas de los ganglios que van a formar en la región de la cabeza y el cuello. Entre ellos, los ganglios del trigémino, geniculado, petroso y nodoso. Estos ganglios son productos de una combinación de las células de la cresta y células de las placodas en esta región. Los axones del ganglio trigémino van a ingresar al mesencéfalo en el segmento R2 de color azul. Los del ganglio geniculado y del vestíbulo acústico en el R4 de color amarillo. Y los ganglios petroso y nodoso en R6 y R7 de color verde, lo que corresponde a las 3 rutas de las células de la cresta. Las células de la cresta neural que arriban a los arcos faringios forman los componentes esqueléticos característicos de cada arco. La formación de las bolsas faríngeas ocurre antes de la migración a partir de la cresta neural e incluso en ausencia de células de la cresta. Las bolsas se forman gracias a la migración lateral de células del endodermo, que este es responsable de la definición de patrones
de los derivados esqueléticos de los arcos. Es estimulado por los factores de crecimiento de fibroblastos, que estos son una familia de proteínas que va a regular procesos celulares muy importantes, como lo es la proliferación y la reparación de tejidos. Al tiempo que las bolsas se forman, expresan un patrón de genes muy característicos. Entre ellos tenemos primeramente la proteína BMP7, que en la imagen se expresa de color azul. Esta se expresa en el endodermo posterior de cada bolsa. Después tenemos la proteína FGF8, que en la imagen se expresa de color rojo. Esta se detecta en el endodermo anterior. Y posteriormente tenemos la expresión PAX1, que en la imagen se ve de color naranja, que esta se va a limitar a la región dorsal extrema del endodermo de cada bolsa. Además, tenemos SONID-GO en sus siglas SHH, que esta se expresa en el endodermo posterior de la segunda y tercera bolsa únicamente. Se expresa de color amarillento ahí en la imagen. Estos patrones de expresión van a regular la diferenciación y la definición de patrones del mesénquima del arco faríngeo para posteriormente dar origen a estructuras esqueléticas específicas. Sin embargo, el proceso también depende del mesénquima y representa otro ejemplo de interacción epitelio-mesénquima que ya les había comentado anteriormente. En este caso, la respuesta del mesénquima a las señales del endodermo depende de factores de transcripción que se expresan en el propio mesénquima. Estos factores de transcripción incluyen los codificados en los genes OTS y otros que son llevados por las células de la cresta neural hasta los arcos, que posteriormente les hablaré más acerca de ello. Las células de la cresta adquieren sus patrones de expresión génica específicos a partir de sus rombómeras de origen. El propio patrón de las rombómeras es establecido por un código circunscrito de expresión de genes titulado OTS, que va a ser un factor de transcripción esencial para el desarrollo embrionario de regiones corporales. Se va a ubicar en la región del romboencéfalo, como se ve en la imagen. Las células de la cresta llevan consigo cuando migran. El primer arco, que es de color azul, no va a expresar OTS, pero sí OTX2, un gen que codifica un factor de transcripción que contiene un homeodominio y se expresa en el mesencéfalo. El segundo arco de color amarillo, sí va a expresar OTS, pero un OTS A2. Los arcos 3 a 6, que es de color, en este caso verde, expresan miembros del tercer grupo parálogo de los genes OTS. OTS A3, OTS B3 y OTS D3. Los distintos patrones de expresión de los genes que codifican los factores de transcripción permiten que cada arco responda de manera distinta a las señales que emanan del endodermo de la bolsa, de tal modo que el primer arco va a formar el maxilar y la mandíbula. El segundo arco va a formar el hueso hioides y así sucesivamente. Hablaremos sobre la lengua. La lengua comienza a desarrollarse alrededor de la cuarta semana del desarrollo embrionario, a partir del suelo de la faringe primitiva. En esta etapa encontramos la formación de 3 protuberancias en la línea media del embrión, lo que son 2 protuberancias linguales laterales y una protuberancia media llamada tubérculo impar. Estas 3 se originan a partir del primer arco faríngeo, que contribuye principalmente al cuerpo de la lengua, es decir, a los 2 tercios anteriores. Conforme el embrión crece, las protuberancias linguales laterales aumentan de tamaño y sobrepasan al tubérculo impar, como podemos observar en esta parte de la imagen. Aquí nuestras 2 protuberancias linguales crecen y rebasan a nuestro tubérculo impar. Estas se fusionan en la línea media para formar los 2 tercios anteriores de la lengua, también llamados cuerpo lingual. La unión de estas estructuras está marcada por
un surco terminal con forma de V que separa el cuerpo de la lengua y la raíz de la lengua. Detrás de este surco aparece una elevación llamada cópula o eminencia hipobraquial. Esta está formada por mesodermo del segundo, tercero y una parte del cuarto arco faríngeo. Posteriormente surge una tercera protuberancia medial, que es también parte del cuarto arco, que da origen a la epiglotis. Detrás de esta se ubica lo que es el orificio laríngeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. La inervación sensitiva y motora de la lengua refleja su origen a partir de los distintos arcos faríngeos. Comenzando por el cuerpo de la lengua, proviene del primer arco faríngeo y su inervación sensitiva general es la rama mandibular del nervio trigémino. La inervación sensorial especial, que es la del gusto, es la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. La raíz de la lengua proviene del tercer arco faríngeo y su inervación sensitiva y gustativa es del nervio glosofaríngeo. La epiglotis y parte más posterior se originan del cuarto arco faríngeo y están inervadas por el nervio laríngeo superior, rama del nervio vago. Aunque las papilas y la mucosa provienen de los arcos faríngeos, los músculos de la lengua no lo hacen. Estos se originan a partir de mioblastos de las somitas occipitales. Por eso, toda la musculatura lingual está inervada por el nervio hipogloso. Como ya en general o en conclusión, la lengua es una estructura compleja formada por varios arcos faríngeos. Su desarrollo inicia en la cuarta semana y cada parte conserva la inervación del arco del que proviene. Como ya habíamos mencionado, los músculos no derivan directamente de estos arcos, pero reciben su inervación del nervio hipogloso. Este patrón de desarrollo explica la distribución nerviosa que encontramos ya en la lengua de un adulto. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de la glándula tiroides. La glándula tiroides se forma a partir de una especie de crecimiento de células epiteliales en la parte inferior de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula. Este crecimiento se produce en un lugar que más tarde se convertirá en el foramen ciego. Después de formarse, la tiroides comienza a descender por delante del intestino faríngeo como un pequeño saco con dos lóbulos. Y durante este proceso, la tiroides sigue conectada a la lengua mediante un conducto estrecho llamado conducto tirogloso, que posteriormente va a desaparecer. A medida que se desarrolla, la glándula tiroides desciende por delante del hueso hioides y los cartílagos laríngeos, y finalmente alcanza su posición final enfrente de la tráquea en la séptima semana. En este punto, la tiroides ha desarrollado un pequeño istmo en la línea media y dos lóbulos laterales. En el funcionamiento de la tiroides, comienza a funcionar casi al final del tercer mes del desarrollo, cuando se forman los primeros folículos que contienen coloide. Las células foliculares producen un coloide que se utiliza para producir hormonas como la tiroxina y la triiodotironina. Además, hay células especiales llamadas células parafoliculares o células C, que provienen del cuerpo ultimobranquial y producen calcitonina. Ahora les hablaré acerca de la cara. Al final de la cuarta semana aparecen los procesos o prominencias faciales, que estas se van a formar en el embrión y van a dar origen a estructuras del rostro, incluyendo la frente, nariz, mandíbula, labios y el paladar. Estas van a estar principalmente constituidas por mesénquima derivado de la cresta neural y formadas de manera primordial por el primer par de arcos faríngeos.
La imagen que estamos viendo es una vista frontal de un embrión de 4.5 semanas, donde ahorita les voy a señalar todas las prominencias. Tenemos la prominencia número 1, que es la prominencia maxilar, que esta puede identificarse en posición lateral al estomodeo. Posteriormente tenemos las prominencias mandibulares, que aquí la vamos a poder ver como un arco mandibular. Estas se observan en posición caudal a esta estructura. Posteriormente tenemos la prominencia frontonasal, que esta va a ser integrada a partir de la proliferación del mesénquima ventral a las vesículas cerebrales. Constituye el borde superior del estomodeo. Posteriormente, a ambos lados de la prominencia frontonasal se originan unos engrosamientos que podemos ver así como una pequeña capa por fuera, que aquí van a estar las placodas nasales o olfatorias. Estas van a estar bajo la influencia inductiva de la porción ventral del prosencéfalo. Bueno, a continuación les voy a poner una fotografía de un embrión humano que es igual en la misma fase de 4 a 5 semanas, similar a la imagen anterior, donde podemos ver pues todas sus estructuras ya antes mencionadas, su prominencia frontonasal, la placoda nasal, prominencia maxilar, prominencia mandibular, donde aquí podemos ver todas estas estructuras que pues ya les había mencionado. Durante la 5ª semana, las placodas nasales se van a invaginar para dar origen a las fosas nasales. Al hacerlo, van a formar una cresta tisular alrededor de cada fosa y forman estas prominencias nasales. Las elevaciones en el borde externo son las prominencias nasales laterales y posteriormente las ubicadas en el borde interno son las prominencias nasales mediales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo en dirección medial de manera simultánea, de modo que comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Que las van a juntar las prominencias nasales mediales. En forma subsecuente, la hendidura ubicada entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar se pierde. Estas dos se van a fusionar. De esta forma se va a formar el labio superior a partir de las 2 prominencias nasales mediales y las 2 prominencias maxilares, que podemos ver de la parte negrita, que es el labio superior. Las prominencias nasales laterales no participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares, que estas se fusionan en la línea media. Al inicio, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales están separadas por un surco profundo, el surco nasolagrimal, que es el que podemos ver en la parte de las imágenes de arriba. El ectodermo del piso de este surco forma un cordón epitelial sólido que se desprende del ectodermo subyacente. Después de canalizarse, el cordón da origen al conducto nasolagrimal. Su extremo superior se engancha y genera el saco lagrimal. Tras el desprendimiento del cordón, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales se van a fusionar una con otra. El conducto nasolagrimal se dirige así desde el ángulo medial del ojo hasta el meato inferior de la cavidad nasal. Y las prominencias maxilares crecen para constituir las mejillas y los maxilares. La nariz se forma a partir de 5 prominencias o procesos faciales. La prominencia frontonasal da origen al puente. Las prominencias nasales mediales fusionadas forman el dorso y la punta. Y posteriormente las prominencias nasales laterales van a formar sus lados o sus alas. En este caso, las figuras de arriba, las imágenes de arriba, es un embrión de 5 semanas, la imagen del lado izquierdo, y la imagen del lado derecho es un embrión de 6 semanas, donde se pueden ver pues las prominencias nasales y todo lo anteriormente ya comentado. La imagen de abajo es una fotografía de un embrión humano, en donde igualmente pues ya podemos ver ahora sí las mismas etapas ya señaladas con anterioridad en las imágenes de arriba.
Ahora les vamos a hablar acerca del segmento intermaxilar, también conocido como premaxila. Recordando un poco lo que mencionaron mis compañeros, al final de la cuarta semana van a aparecer las prominencias faciales, que son las que ya mencionaron. ¿Qué van a tener de relevantes estas prominencias faciales? Pues que como consecuencia del crecimiento medial de las prominencias maxilares, las dos prominencias nasales mediales se van a fusionar, y no solamente en la superficie, sino que a un nivel más profundo. Entonces, esta fusión va a dar origen a lo que conocemos como segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar va a estar compuesto por 3 componentes. Va a tener un componente labial que va a formar el filtrum del labio superior, que es lo que vemos de color rosa. El segundo componente va a ser el componente del maxilar superior y va a contener los 4 dientes incisivos, que es lo que vemos de color azul. Y el tercer componente es el componente palatino, el cual, como su nombre lo dice, va a formar el paladar primario triangular. Y también el segmento intermaxilar guarda continuidad con la porción rostral del tabique nasal, que se forma a partir de la prominencia frontal. Continuando con la exposición, ahora les hablaré acerca del paladar secundario. Si bien el paladar primario deriva del segmento intermaxilar, que se puede ver en la imagen de color amarillo, el segmento principal del paladar definitivo se integra a partir de 2 evaginaciones similares a repisas de las prominencias maxilares, formando el segmento intermaxilar. Posteriormente, estas evaginaciones van a formar las crestas palatinas, que estas van a aparecer en la 6ª semana del desarrollo y crecen oblicuas hacia abajo a cada lado de la lengua, como se puede ver en la imagen. No obstante, durante la 7ª semana, las crestas palatinas ascienden para adoptar una posición horizontal por encima de la lengua. Estas se van a fusionar y se va a formar aquí el paladar secundario, que es la que podemos ver en la imagen como crestas palatinas fusionadas, ya formado ahí el paladar secundario. En la región anterior de las crestas se fusionan con el paladar primario triangular y el foramen incisivo es el punto de referencia entre el paladar primario y el secundario en la línea media. Al mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y se une a la cara cefálica del paladar recién formado. En este caso, el paladar recién formado fue el paladar secundario. Continuamos con las fosas nasales. Durante el desarrollo embrionario, las fosas nasales tienen un papel fundamental en la formación del sistema respiratorio y la configuración de la cara. Este proceso comienza alrededor de la 6ª semana del desarrollo embrionario y es el resultado del crecimiento y la diferenciación de las prominencias faciales. En la 6ª semana aparecen unas pequeñas depresiones en la parte anterior del embrión llamadas fosetas nasales. Estas fosetas se profundizan considerablemente gracias al crecimiento de las prominencias nasales circundantes a la penetración del epitelio hacia el mesénquima subyacente. En este punto, las fosetas están separadas por la cavidad oral primitiva por una delgada capa de tejido llamada membrana oronasal. En la formación de las coanas primitivas, a medida de que el desarrollo avanza, la membrana oronasal se rompe, lo que permite la comunicación entre las fosas nasales y la cavidad oral primitiva. Esta comunicación ocurre a través de unos orificios llamados coanas primitivas, que estas son los primeros conductos de conexión entre la nariz y la boca. Las coanas primitivas se localizan al lado de la línea media, justo por detrás del paladar primario. En la formación del paladar secundario y coanas definitivas, esto con el crecimiento del embrión se forma el paladar secundario, que lo que va a hacer es separar definitivamente lo que es la cavidad nasal de la oral.
Durante este proceso, las fosas nasales primitivas siguen desarrollándose y dando origen a las coanas definitivas, las cuales van a estar ubicadas en la unión de la cavidad nasal o de la cavidad nasal con la faringe. Estas coanas son las aperturas posteriores de la nariz que permitirán más adelante el paso del aire hacia el sistema respiratorio. Después, a partir de la pared lateral de la cavidad nasal, se van a formar los senos paranasales. Estos se originan estos se originan como divertículos o pequeñas invaginaciones que se extienden hacia los huesos maxilar, etmoides, frontal y esfenoides. Su desarrollo continúa después del nacimiento y alcanzan su tamaño máximo durante la pubertad, contribuyendo a la forma y la resonancia de la cara. Entonces, pues como en general, las fosetas nasales primero aparecen en la sexta semana. La membrana oronasal se rompe formando las coanas primitivas. El desarrollo del paladar secundario da origen a las coanas definitivas y los senos paranasales complementan el sistema nasal y participan en la configuración facial. Este proceso pues demuestra cómo la interacción entre pues, el crecimiento de los tejidos y la formación de cavidades pues es esencial para el desarrollo correcto de la cara. Bueno, pues posterior a eso seguimos con la formación de los dientes. Los dientes en sí mismos se forman a partir de una interacción compleja entre el epitelio oral y el mesénquima subyacente, que proviene de las células de la cresta neural. Alrededor de la sexta semana de desarrollo, la capa basal del epitelio que recubre la cavidad oral forma una estructura en forma de C llamada lámina dental, que se extiende a lo largo del maxilar y la mandíbula. Esta lámina dental da origen a varias yemas dentales, 10 en el maxilar y 10 en la mandíbula, que son los esbozos de los componentes ectodérmicos de los dientes. A medida que se desarrollan los dientes, la parte profunda de las yemas dentales se invagina, lo que marca el comienzo de la etapa del casquete en el desarrollo dental. El casquete está compuesto por una capa externa llamada epitelio dental externo y una capa interna llamada epitelio dental interno y un núcleo central de tejido laxo llamado retículo estrellado. El mesénquima dentro de la yema, que proviene de la cresta neural, forma la papila dental. A medida que el casquete dental crece y se profundiza, el diente adquiere una forma de campana. En esta etapa, las células del mesénquima de la papila dental se diferencian en odontoblastos, que producen dentina. Los odontoblastos se retraen hacia el interior de la papila dental a medida que producen esta dentina, dejando un proceso citoplasmático delgado llamado apófisis dental. La capa de odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y produce predentina de manera continua. Las células epiteliales del epitelio dental interno se diferencian en ameloblastos, que producen prismas de esmalte que se depositan sobre la dentina, y el esmalte se forma primero en el ápice del diente y se extiende hacia la región del cuello, y a medida que el esmalte se engrosa, los ameloblastos se retraen hacia el retículo estrellado y eventualmente involucionan entre ellos. La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas del epitelio dental penetran en el mesénquima subyacente y forman la vaina radicular epitelial. Las células de la papila dental depositan una capa de dentina que se continúa con la de la corona, y a medida que se deposita más y más dentina, la cámara de la pulpa se estrecha y se forma un conducto que contiene los vasos sanguíneos y los nervios del diente. Las células mesenquimatosas en el exterior del diente se diferencian en cementoblastos, que producen una capa delgada
de hueso especializado llamado cemento. Fuera de la capa de cemento, el mesénquima da origen al ligamento periodontal, que sostiene el diente en posición y actúa como amortiguador. La erupción del diente ocurre cuando la corona es impulsada a través de las capas tisulares suprayacentes y emerge en la cavidad oral. Dicha erupción de los dientes deciduales o de leche ocurre entre los 6 y 24 meses después del nacimiento, y las yemas de los dientes permanentes se forman durante el tercer mes de desarrollo y permanecen inactivas durante varios años, y cuando comienzan a crecer ejercen presión sobre la raíz del diente decidual, lo que facilita su desprendimiento, y los osteoblastos se encargan de la resorción de la raíz del diente decidual, permitiendo que el diente permanente emerja de la cavidad oral. Y por último les vamos a hablar sobre la regulación molecular del desarrollo de los dientes. En este mapa conceptual podemos ver que básicamente participan 3 componentes. El primero, el mesénquima, que va a expresar genes importantes para la definición de patrones, desde incisivos hasta los molares, esto para saber qué dientes van a ser incisivos y dónde se van a ubicar. Por otro lado, el desarrollo de los dientes está dado por WNT, por proteína morfogenética ósea, por factor de crecimiento de fibroblastos y por proteína Sonic Hedgehog, de sus siglas CHH, y por MSX1 y MSX2. Y al inicio, en la etapa de casquete, el nudo de esmalte es muy importante porque es como un tipo de centro de señalización o también llamado organizador. Y durante la fase de casquete, lo que va a hacer el nudo del esmalte es expresar el factor de crecimiento de fibroblastos 4, que va a generar el crecimiento de las cúspides, y en este caso también se va a expresar el Sonic Hedgehog, de sus siglas CHH, proteína morfogenética ósea 2 y proteína morfogenética ósea 4, la cual es muy importante para la apoptosis del nudo del esmalte. Entonces, podemos decir que el nudo del esmalte es muy importante con respecto a las primeras etapas del desarrollo. Y pues, estas serían las moléculas que participan en el desarrollo de los dientes. Entonces, podemos decir que el nudo del esmalte es muy importante con respecto a las primeras etapas del desarrollo. Y pues, estas serían todas las moléculas que participan en el desarrollo de los dientes. Ahora les voy a hablar de algunas malformaciones congénitas. En este caso son fisuras orofaciales, empezando de izquierda a derecha. La primera es la fisura labiopalatina unilateral. El origen de esta es que no se une el labio y el paladar de un solo lado, y como consecuencia van a tener una abertura en un lado del labio y paladar. Tenemos la fisura labiopalatina multilateral. En este caso tampoco se unen el labio y el paladar, pero de ambos lados, y su consecuencia es que el labio va a quedar dividido y el paladar también en ambos lados. En la tercera imagen vemos lo que es una fisura palatina. El origen es que no se van a fusionar los procesos palatinos laterales y como consecuencia el paladar queda abierto, afectando la comunicación entre la boca y la nariz. Y como última imagen tenemos la fisura labial, en donde no se une la prominencia maxilar con la nasal medial, y como consecuencia vamos a tener una abertura en el labio superior. Otras enfermedades congénitas son la fístula branquial lateral, y su origen es la persistencia de la segunda hendidura faríngea, y como consecuencia se forma un orificio conducto en el cuello lateral. Está la enfermedad de tiroides ectópico. Esta es la migración incompleta de la glándula tiroides, y como consecuencia la tiroides queda en un lugar anormal como la lengua. Está la notia y microtia, que es la alteración del primer y segundo arcofaringio, y como consecuencia va a haber ausencia o malformación del pabellón auricular. También vamos a tener el síndrome de Pierre-Robin, que este es un defecto del primer arco faríngeo, y como consecuencia va a haber una mandíbula pequeña y un paladar hendido.
También está el síndrome de Treacher-Collins y este va a ser un fallo en la migración de células de la cresta neural al primer arco y como consecuencia va a haber una cara subdesarrollada y orejas deformes.